este día les traigo una gran entrevista porque vamos a hablar de cómo vencer aquellos miedos, aquellas fobias, bajo una terapia hermosísima que mi gran invitada del día de hoy, Ensa Escaliche, que la he tenido en otras oportunidades, ella es terapeuta transpersonal, nos va a hablar acerca de esto que están viviendo muchas personas en el día a día. Bienvenida, Ensa. Gracias, siempre un placer estar aquí contigo. Cuéntanos y vamos a clasificar lo que es miedo y lo que es fobia, porque ahorita hay muchas personas que tienen miedo a muchas cosas. Entre los miedos, ¿cuáles son los más comunes? Mira, hay miedo, por ejemplo, a los insectos, a la serpiente, miedo a la altura, a los ascensores, y hay miedo imaginario que no tiene nada que ver con la realidad. Realmente, mira, todos los miedos lo creamos sin que haya una base muchas veces, ¿ok? Y son miedos que nos paralizan, que no nos permiten crecer, que nos impide desarrollarnos. Y entonces es muy sano iniciar la terapia para reconocerlo, ver qué son, darle su justa dimensión, ¿ok? Y comenzar a eliminarlo de nuestra vida. Tú como terapeuta transpersonal también trabajas aquellos miedos o fobia también hasta lo paranormal, de cosas que pueden estar sucediendo en ciertas casas, que la gente, por ejemplo, niños, adolescentes, sienten cosas dentro de los espacios o las personas pueden estar escuchando cosas o sombras. Estos miedos también están relacionados dentro de lo que son estas fobias. Claro, sí, mira, estos son miedos que tienen una base, ¿no? Pero te repito, lo importante es encontrar la raíz de ese miedo. ¿Ok? Vamos a llevar el ejemplo que tú llevaste, ¿no? En una casa hay ruido, escuchan voces, bueno, ahí hay seres, obviamente hay seres fallecidos, esto con una limpieza se resuelve, se sacan de ahí, pero lo importante es que nosotros llegamos a reconocer a qué se debe el miedo que yo siento. ¿Tiene una base? No lo tiene, ¿ok? Entonces de ahí se va trabajando para poder superarlo. La mayoría de los miedos no existen, no tienen una base, no tienen un porqué. Entonces, para aquella persona que a lo mejor me está observando, que nos está observando y que está allí tan conectado y hay como una energía de miedo, porque el miedo paraliza, el Ujú. miedo puede dejar a la persona en shock o puede tener mucha rabia a la persona. Esas son como cosas, características que el miedo hace dentro del paciente o dentro de la persona que me puede estar observando. ¿Cómo comenzaría a hacer esa terapia para sanar esta situación y para que quede libre, conectándose con la plenitud, Ensa? Mira, la terapia se comienza siempre tratando de averiguar de dónde viene ese miedo y a ver si hay una raíz, si hay una razón verdadera. Fíjate que la mayoría de los miedos, yo le digo medio adquiridos, si miedo por reflejo. Volvemos al asunto de la serpiente, ¿no? Llega una paciente, yo le tengo muchísimo miedo a la serpiente. Pero tú tuviste algún evento alguna vez, te mordió una serpiente o te subió No, no, yo nunca la he visto en mi vida. Entonces, ¿por qué le tiene miedo? Ok, la pregunta clave siempre es, ¿tu mamá o alguien en tu familia le tenía miedo a la serpiente? Sí, mi mamá le tenía miedo. Entonces, claro, si desde pequeña esta persona crece O sea, escuchando inculcó el miedo. Lo exactamente. inculcó, puede ser de un Ujú. padre, una madre, de algo que le tenía miedo. Y ojo, y esto también es miedo, por ejemplo, a tener dinero. O sea, esto Al lo ve en todos éxito, los ámbitos de la vida, dentro del claro, amor. Ay, que claro. no va a conseguir la pareja perfecta, entonces le da Ujú. miedo a que la vayan a dejar sola o que la vayan a abusar. Y esto de una u otra forma se inculca. Y por eso uno ve a veces como madres solteras, entonces tienen también hijos que están totalmente solteros. Por supuesto, porque copian exactamente la actitud de los padres, ¿ok? Si tú crees escuchando que el esposo me dejó, que los hombres son malos, no sé, o sea, ¿qué asume uno? Que una relación no es sana, que no es bueno. Entonces, aleja a los hombres, aleja a la pareja, o si se encuentra una pareja, es la equivocada. O sea, el mismo miedo la lleva a cometer errores. Entonces, esos son lo que te decía, los miedos por reflejo. El hecho de que le pasó a otra persona no significa que le tiene que pasar a uno. Entonces, por ejemplo, si desde pequeño una mamá le tiene miedo a los ascensores, tú tienes que subir a un sitio, entonces tu madre, no, no, vamos a buscar la escalera. Entonces, crece con la idea de que el ascensor es peligroso. Claro. El día de mañana, bueno, ni empujado, esta persona se monta en un ascensor. Entonces, ahí se trabaja de esta manera. Vamos desde el comienzo. ¿Qué te pasó a ti en un ascensor? Nada, yo nunca me he montado.
Entonces, una vez yo con un paciente me monté en el ascensor y comenzamos a subir y a bajar 3, 4 veces ahí en la torre donde trabajo. O sea, ¿qué sucedió? Nada. Claro, él muy asustado, pero fue soltando. El asunto es ver cómo comenzó esto y trabajarlo para que se pueda curar, para O que sea, se una pueda cosa como sanar. de enfrentar esa energía a lo que le Definitivamente, tenemos miedo. definitivamente. Por ejemplo, si tú estás solo en la casa y Ujú. escucho ruido y allá está el cuarto que no tiene luz prendida, entonces aquel terror que puede pasar ahí. Mira, lo más sano es que te levantes, vas a ese cuarto, prende la luz y revisa qué está pasando. Es la única forma de comprender ahí si hay algo o no lo hay y si hay o no hay razón para tener miedo. Ok. Ahora, tú me decías que hay un miedo que es reflejo producto de padre o de madre inculcado de un familiar cercano. Ujú. Ahora, cuando ese evento, vuelvo al ejemplo de la serpiente, si a un niño o a un adolescente le pasó algo con la serpiente y a raíz de ahí, a raíz de ese suceso creó un trauma o generó una circunstancia que le tuvo miedo de ahí en adelante a esa circunstancia, ¿cómo se trata en ese proceso, Ensa? Se trabaja en terapia. Por ejemplo, yo trabajo mucho con la regresión a la parte de la infancia. O sea, la idea es ir al momento cuando sucedió ese evento, Ok. ¿ok? Que Entonces, ese momento es traumático, o sea, por porque otra vez supuesto, se altera el paciente, ¿no? sí, mira, hay llanto, hay terror, a veces hay negación, no quiero, no quiero, pero lo más sano es como una herida que está imponzoñada. Pero vamos Tiene a que dejarlo allí en rascarle. esa herida porque hoy estamos con Ince Escaliche. Nos está hablando acerca de la terapia para miedos y fobia peruana. Y continuamos con Ince Escaliche. Hoy nos está hablando de la terapia, de cómo superar los miedos y las fobias. En el segmento pasado quedamos en una pregunta que quedó allí abierta respecto a aquella persona que le pasó un suceso, ya sea en su infancia o en su adolescencia, y ese impacto le marcó un miedo sucesivo en los siguientes años de su vida. Quedamos allí, Ensa, que tú haces toda una regresión para llevarlo a ese momento del impacto. Sí, exacto. La terapia siempre yo la manejo de esta manera. O sea, regresamos al momento cuando sucedió ese evento, ese problema, y entonces, ok, la serpiente de nuevo, ok. Bueno, aléjate de ahí, o sea, todo un trabajo que se hace para que ella tome conciencia, ok, en este momento, por esta circunstancia, tuviste miedo, pero eso no significa que de aquí en adelante tiene que seguir en lo mismo, porque las serpientes no se encuentran a cada momento, o una mala caída, o cualquier cosa, pues. O sea, en aquel momento sucedió, pero eso no significa que todo el tiempo te tiene que pasar o que este asunto te tiene que limitar de esa manera como te está limitando. Ahora bien, aparte de este miedo que es individual y que cada persona puede tener, también hay miedos que por las energías de este año hay muchos cambios, hay mucha incertidumbre, hay personas que están cambiando de trabajo, de comenzar una nueva vida, de comenzar en un nuevo país o en un nuevo lugar y entonces quedan allí también como paralizados frente a todas estas personas que me han aquí hablado mi equipo de trabajo. ¿Cómo podemos enfrentar estos miedos? Mira, hay que ver exactamente lo que tenemos y lo que podemos tener, ¿ok? O sea, ¿qué puedo perder? Esa es la pregunta básica. Comenzar desde ahí. Los miedos al cambio son normales, pero el asunto, o sea, la sabiduría es superarlos, superarlo y comprender que, por ejemplo, cambiando de país o de ciudad o de trabajo, nos puede ir mejor. La cuestión es analizar qué tenemos que podemos tener, o sea, qué puedo perder. Entonces, tratar de superar eso que nos paraliza e ir adelante hacia cosas nuevas. Sí, porque a veces las personas están en un trabajo y resulta que en ese trabajo recibe maltrato o recibe abuso, está mal pagado y es más el miedo a perder esto que abrirse a un cambio en Sí, algo que le dé una mejor calidad de vida. por lo general uno se aferra a lo seguro, pero el cambio siempre implica una novedad, una cosa que puede ir mal. Pero bueno, si no lo intentamos, nunca sabemos que puede ir bien o puede ir mal. Y con respecto ahora, una cosa hemos trabajado los miedos y las fobias. ¿Cuál es la diferencia entre miedo y fobia? La fobia por lo general tiene una respuesta en vida pasada. La fobia, por ejemplo, un caso muy popular es, por ejemplo, a los insectos. Yo le tengo miedo a los insectos, a la cucaracha, a un ratón y tal. Si no hay nada que pasó particularmente en esta vida, entonces hay que ir en vida pasada. Por lo general, la fobia, a las alturas, fobia al mar, al agua, Ok. ¿ok?
Si no ha pasado nada, si no te estabas ahogando, ¿de dónde viene esto? Entonces, por lo general, Entonces la aquí se hace que fobia, una regresión. sí, exactamente. Las fobias se trabajan más bien con regresión a vida pasada. Buscar de dónde viene esto. El asma, por ejemplo, no tiene, vamos a decir, una raíz, una explicación médica. El asma, por lo general, es un mecanismo que se activa cuando te encuentras en una situación particular donde te paraliza el miedo. Entonces, es una respuesta como para romper ese patrón de miedo. ¿Ok? O sea, estas son todas cosas que vienen por lo general de vida pasada o de la infancia muy temprana. ¿Ok? O sea, para llamar la atención, un niño comienza a toser, a ahogarse, ahí comienza el alma. Claro, la mamá corre, entonces lo saca de la cuna, ese es un mecanismo que se va a repetir más adelante. Sin embargo, hay alma, hay cosas que no son de ahora, sino de vida pasada. La cosa es regresar a esta vida y ver muchos dolores, dolor en el cuerpo, eso viene de vida pasada. Entonces son Que a una veces cantidad de dentro de la cosas, parte médica no le consiguen no le consigue explicación. respuesta. Algo muy popular es el asunto de pareja, ¿ok? El miedo de la pareja. No quiero formar una pareja porque temo que me deje. El miedo al abandono. Entonces, se ve que en vida pasada hay un patrón de abandono que ahorita te frena, te paraliza, no te permite crear un hogar, crear una pareja. Entonces, vamos a regresar a ese punto y vamos a trabajar esto. Pero lo sano es buscar ese raíz, tratar de superar. Primero que nada, reconocer, tengo un problema. No es normal que yo me tenga miedo de todo, entonces tengo que trabajar esa parte. Hay algo más que me ha sucedido también, es que hay personas que se acostumbran al miedo y se crean ahí como un área de confort, la comodidad, ¿ok? Si yo le tengo miedo a la oscuridad, entonces de noche no puedo salir a sacar la basura, por ejemplo. Ah, no, yo no voy, entonces le descargo la responsabilidad a otra persona. No voy al sótano a bajar la silla porque no, a mí me da miedo ahí porque ahí no hay nadie. Y lo vuelve Entonces como no una voy. costumbre Lo vuelve como diaria. una costumbre. Entonces esto no es sano ni para la persona, porque cuando comienza a manejar ese tipo de manipulación, porque una manipulación termina creyéndoselo. Y no es sano para la persona que está alrededor, porque de esta manera, o sea, asumen el trabajo o responsabilidad que le toca a la otra persona. Ya para ir cerrando, mi querida amiga Ensa, ¿qué consejo, qué mensaje le puede dar a todo este maravilloso público en estos momentos de mucha incertidumbre y que a lo mejor estamos paralizados desde el miedo y queremos allí un cambio individual, un cambio como humanidad? Mira, en general, hoy en día en el mundo están pasando muchas cosas que nos frenan y nos paralizan, pero mucha gente está sobreviviendo y más bien hay que vivir. Qué bellas tus palabras, mi querida amiga Ensa, y por eso con todo mi amor quiero regalarte mi CD Crea tu Destino y Gracias. la plana de las 49 veces por 49 Oh, días para que sigas allí conectada, dando tus terapias, tus charlas y que ese amor llegue a todas las personas que asisten a ti.